Hay una verdad que atraviesa las Escrituras como un río subterráneo, alimentando cada promesa, cada milagro, cada transformación. Dios nunca tuvo la intención de que vivieras sola en tu fe. Desde el principio de los tiempos, el Creador diseñó un plan para habitar con su pueblo, para caminar junto a nosotros no como una figura distante en el cielo, sino como presencia viva, activa, íntima. Y esa presencia tiene un nombre: el Espíritu Santo. El pastor David Paul Yonggi Cho, cuyo ministerio tocó millones de vidas en todos los continentes, dedicó décadas a explorar esta realidad que muchos creyentes conocen de nombre, pero pocos experimentan en plenitud. No se trata de una doctrina abstracta ni de un concepto teológico para debatir en seminarios. Se trata de la diferencia entre una fe que sobrevive y una fe que florece, entre una vida cristiana de rutinas religiosas y una existencia saturada de lo sobrenatural de Dios. Permíteme ser directo contigo desde el inicio. Lo que vas a escuchar en la próxima hora tiene el potencial de revolucionar completamente tu relación con Dios. No porque sean palabras mágicas ni fórmulas secretas, sino porque son verdades bíblicas que, cuando se comprenden y aplican, abren las compuertas del cielo sobre tu vida. El pastor Cho solía decir que el cristiano promedio vive muy por debajo de sus privilegios espirituales, como alguien que hereda una mansión pero elige dormir en el patio porque nunca aprendió a usar las llaves. Hoy vamos a encontrar esas llaves juntas. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos contenido que puede nutrir tu espíritu y fortalecer tu caminar con Dios. Ahora bien, comencemos por el fundamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús hace una promesa extraordinaria a sus discípulos: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros». Observa la progresión que Jesús describe. El Espíritu mora con vosotros ahora, pero estará en vosotros después. Los discípulos ya conocían al Espíritu Santo porque caminaban con Jesús, quien estaba lleno del Espíritu. Pero vendría un tiempo cuando esa presencia no estaría simplemente junto a ellos, sino dentro de ellos. Este es el misterio glorioso del Pentecostés, y es la herencia de todo creyente. El pastor Yonggi Cho experimentó esta realidad de manera transformadora cuando era un joven ministro en Corea. La iglesia, que había comenzado en una carpa desgastada, enfrentaba obstáculos que parecían insuperables: pobreza extrema, enfermedades, persecución y, sobre todo, una sensación de impotencia espiritual que lo llevaba a la desesperación. Fue en ese contexto de necesidad absoluta donde aprendió a clamar por el Espíritu Santo, no como un complemento a su ministerio, sino como la fuente misma de todo lo que Dios quería hacer a través de él. Descubrí, escribió años después, que sin el Espíritu Santo, todos mis esfuerzos eran como intentar empujar un automóvil cuesta arriba. Pero cuando aprendí a invocar su presencia y cooperar con su poder, era como si el motor finalmente se encendiera. Esta analogía nos lleva a un punto crucial que necesitamos establecer desde el principio. Invocar al Espíritu Santo no es manipularlo ni controlarlo. Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad, con voluntad propia y propósitos eternos. Invocar significa reconocer nuestra dependencia, abrir nuestro corazón a su obra y posicionarnos para recibir lo que Él desea dar. Es la diferencia entre exigir y pedir, entre demandar y recibir con gratitud. El profeta Isaías lo expresó bellamente en el capítulo 64, versículo 1. «Oh, si rompieses los cielos y descendieras». Este es el clamor de un corazón que anhela la manifestación de Dios, que no se conforma con religión sin poder ni tradición sin transformación. Déjame contarte la historia de Esperanza, una mujer de 52 años que asistía fielmente a su iglesia cada domingo desde que tenía memoria. Conocía las doctrinas, cantaba los himnos, participaba en los ministerios, pero algo faltaba. Había una sequedad en su alma que ninguna actividad religiosa lograba satisfacer. Oraba, sí,
pero sus oraciones se sentían como monólogos dirigidos al techo. Leía la Biblia, pero las palabras permanecían en la página sin penetrar su corazón. Era como vivir en blanco y negro, me confesó, cuando sabía que existía un mundo en colores que otros parecían experimentar, pero yo no. Un día, escuchó una enseñanza sobre la persona del Espíritu Santo que cambió su perspectiva por completo. Comprendió que había estado tratando al Espíritu como una fuerza impersonal, como la electricidad que enciende una lámpara, cuando en realidad Él es una persona divina que desea relación, comunión, intimidad. Esa noche, Esperanza hizo algo que nunca había hecho. En lugar de orar su lista de peticiones, simplemente habló con el Espíritu Santo como hablaría con un amigo cercano. Le pidió perdón por haberlo ignorado durante tantos años. Le invitó a llenar cada área de su vida y esperó. No hubo fuegos artificiales ni visiones dramáticas, recuerda, pero algo cambió en mi interior. Sentí una paz que no podía explicar, y por primera vez supe que no estaba sola en mi fe. Él estaba ahí, y siempre había estado, esperando que yo le abriera la puerta. La experiencia de Esperanza ilustra un principio fundamental que el pastor Cho enfatizaba constantemente. El Espíritu Santo es un caballero divino. Nunca fuerza su entrada ni impone su presencia. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Aunque este versículo se aplica comúnmente a la salvación, también describe la manera en que el Espíritu Santo opera en la vida del creyente. Él llama, pero nosotros debemos abrir. Él ofrece, pero nosotros debemos recibir. Esta es la dinámica de la invocación. Es un acto de la voluntad humana respondiendo a la iniciativa divina. Ahora, aquí es donde la cosa se pone práctica e importante. Muchas personas quieren experimentar lo sobrenatural de Dios, pero no están dispuestas a crear el espacio para ello. Están demasiado ocupadas, demasiado distraídas, demasiado llenas de ruido interno y externo como para percibir la voz suave del Espíritu. El profeta Elías tuvo que aprender esta lección en el monte Joreb. Dios no estaba en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Invocar al Espíritu Santo requiere cultivar una vida de quietud interior, de atención espiritual, de sensibilidad a sus movimientos sutiles. No significa que debas convertirte en ermitaña ni abandonar tus responsabilidades. Significa que en medio de tu vida cotidiana, apartas momentos sagrados donde tu único propósito es estar en su presencia. El pastor Yonggi Cho desarrolló una práctica que transformó su ministerio y que ha enseñado a millones de creyentes alrededor del mundo: la oración en el Espíritu. No se trata simplemente de orar con el entendimiento, pidiendo cosas específicas, sino de entrar en una dimensión donde el Espíritu mismo intercede a través de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, Pablo escribe: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». Hay momentos en nuestra vida donde no sabemos qué pedir ni cómo orar. Las circunstancias son tan complejas, las emociones tan abrumadoras, que las palabras nos fallan. Es precisamente en esos momentos cuando necesitamos entregar nuestra oración al Espíritu Santo, permitiendo que Él articule lo que nuestro corazón no puede expresar. Esto nos lleva a un tema que genera mucha controversia, pero que no podemos evadir si queremos una comprensión completa de la obra del Espíritu: el don de lenguas. El pastor Cho, basándose en su estudio de las Escrituras y su experiencia pastoral de décadas, enseñaba que las lenguas son una herramienta poderosa para la edificación personal del creyente. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, Pablo afirma: «El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica». Y en el versículo 18 del mismo capítulo: «Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora bien, es bomino.
Importante notar que Pablo también pone este don en perspectiva, señalando que en la congregación es preferible la profecía porque edifica a todos. Pero para la devoción personal, para la oración privada, las lenguas permiten al creyente trascender las limitaciones del entendimiento humano y comunicarse espíritu a espíritu con Dios. Si nunca has experimentado este don, no permitas que la confusión o el temor te alejen de buscarlo. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La promesa es clara. Cuando pedimos al Padre que nos llene de su Espíritu, no recibiremos algo dañino o falso, recibiremos exactamente lo que viene del ar. Necesitamos para crecer en nuestra fe y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Déjame compartirte ahora sobre los frutos y los dones, porque aquí hay una distinción crucial que muchos creyentes confunden. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nota que es fruto en singular, no frutos. Esto indica que estas cualidades vienen como un paquete completo, manifestaciones de la naturaleza misma de Cristo siendo formada en nosotros. El fruto habla de carácter, de quiénes somos cuando nadie nos ve, de cómo respondemos bajo presión. Por otro lado, en 1 Corintios, capítulo 12, encontramos los dones del Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Los dones hablan de capacidades sobrenaturales para el servicio, herramientas para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar al mundo perdido. El pastor Yonggi Cho enfatizaba que necesitamos tanto el fruto como los dones. Un creyente puede tener dones espectaculares, pero si carece de fruto, su ministerio eventualmente se derrumbará. Hemos visto demasiados casos de líderes ungidos cuyas vidas personales estaban en ruinas porque descuidaron el desarrollo del carácter. Por otro lado, un creyente puede tener un carácter hermoso, pero si rechaza los dones, limita su efectividad en el servicio al reino. El fruto sin dones produce creyentes agradables pero impotentes. Los dones sin fruto producen ministros poderosos pero peligrosos. Necesitamos ambos, y el Espíritu Santo quiere desarrollar ambos en nuestra vida. Ahora quiero llevarte a una dimensión que el pastor Cho consideraba absolutamente esencial para vivir lo sobrenatural: la comunión diaria con el Espíritu Santo. No estoy hablando de oración ocasional ni de devocionales esporádicos. Estoy hablando de una conversación continua, de una conciencia constante de su presencia, de una sensibilidad cultivada a su voz. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, Pablo concluye su carta con una bendición trinitaria: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra griega para comunión es koinonia, que implica participación, compañerismo, intimidad compartida. El Espíritu Santo no quiere ser tu consultor espiritual al que acudes solo en emergencias. Quiere ser tu compañero constante, tu guía momento a momento, tu amigo más cercano. ¿Cómo se cultiva esta comunión? El pastor Cho sugería varias prácticas que él mismo implementó durante toda su vida. Primero, reconoce su presencia al despertar. Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en las tareas del día, saluda al Espíritu Santo. Reconoce que Él está contigo, que ha estado velando mientras dormías, que va delante de ti preparando tu camino. Segundo, invítalo a participar en tus actividades. No hay nada demasiado mundano ni demasiado secular para Él. Mientras cocinas, mientras conduces, mientras trabajas, mientras interactúas con otros, mantén esa conversación interna con Él.
Pídele sabiduría, percepción, gracia. Tercero, sé sensible a sus advertencias. El Espíritu Santo a menudo nos da señales sutiles cuando algo no está bien. Una incomodidad en el espíritu, una falta de paz, una inquietud que no podemos explicar. Aprende a prestar atención a estas señales y a actuar en consecuencia. Cuarto, obedece sin demora. Cuando el Espíritu te impulse a hacer algo, ya sea llamar a alguien, dar una ofrenda, pedir perdón, compartir tu fe, hazlo inmediatamente. La obediencia retardada a menudo se convierte en desobediencia, y cada acto de desobediencia entristece al Espíritu y debilita nuestra sensibilidad a su voz. Permíteme contarte sobre Margarita, una mujer de 61 años que trabajaba como enfermera en un hospital. Había sido cristiana por décadas, pero sentía que su fe se había estancado. Un día, decidió implementar estas prácticas de comunión con el Espíritu Santo. Al principio se sentía extraño, casi artificial, hablar con alguien que no podía ver ni escuchar de manera audible, pero persistió. Después de unas semanas, comenzó a notar cambios. Tenía una paz inexplicable en medio de turnos estresantes. Recibía palabras de sabiduría para pacientes y familias que la sorprendían a ella misma. Sentía impulsos específicos que, cuando los obedecía, resultaban en encuentros divinos. Una tarde, recuerda, sentí que debía visitar a una paciente anciana que estaba a punto de ser dada de alta. No tenía ninguna razón médica para ir, pero el impulso era fuerte. Cuando entré a su habitación, la encontré llorando. Me confesó que tenía miedo de volver a su casa porque vivía sola y no sabía cómo enfrentar su enfermedad terminal. Pudimos hablar durante casi una hora. Le compartí mi fe, oramos juntas, y antes de irse, ella recibió a Cristo. Murió 3 semanas después, en paz. Margarita descubrió que la vida sobrenatural no siempre se manifiesta en milagros espectaculares, aunque estos también ocurren. A menudo se manifiesta en esas citas divinas, en esas palabras precisas, en esa paz que sobrepasa el entendimiento. Quiero que comprendas algo fundamental sobre la naturaleza de lo sobrenatural. No es para ocasiones especiales, ni para personas especiales. Es la vida normal del cristiano, lleno del Espíritu. En el libro de los Hechos, vemos a creyentes ordinarios haciendo cosas extraordinarias porque estaban saturados del Espíritu Santo. Pedro y Juan, pescadores sin educación formal, sanaban enfermos y confundían a los expertos religiosos. Esteban, un diácono encargado de servir mesas, predicaba con tal poder que sus enemigos no podían resistir su sabiduría. Felipe, otro diácono, realizaba milagros en Samaria y era transportado sobrenaturalmente de un lugar a otro. La iglesia primitiva vivía en lo sobrenatural como nosotros vivimos en lo natural. Para ellos, lo extraño habría sido una semana sin manifestaciones del poder de Dios. Entonces, ¿por qué nuestra experiencia es tan diferente? El pastor John G. Cho identificaba varias barreras que impiden al creyente moderno vivir en esta dimensión sobrenatural. La primera es la incredulidad disfrazada de sofisticación. Vivimos en una cultura que venera la razón y desconfía de lo que no puede explicar. Hemos sido condicionados a buscar explicaciones naturales para todo, y cuando no las encontramos, simplemente negamos que algo haya ocurrido. Esta mentalidad se infiltra en la iglesia, produciendo creyentes que profesan fe en un Dios todopoderoso, pero viven como si Él hubiera dejado de actuar hace 2000 años. La segunda barrera es el pecado no confesado. El Espíritu Santo es santo, y aunque nunca abandona al creyente, su poder fluye libremente solo a través de vasos limpios. Cuando albergamos pecado en nuestra vida, entristecemos al Espíritu y obstruimos su obra. La tercera barrera es la falta de hambre espiritual. Jesús dijo que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. El problema es que muchos estamos demasiado satisfechos con nuestra mediocridad espiritual. Tenemos suficiente de Dios para ser salvos, pero no lo buscamos, con la desesperación de alguien que sabe que sin Él no puede vivir. ¿Cómo superamos estas barreras? Comienza con un acto de humildad. Reconocer que necesitas más de Dios de lo que has estado experimentando. Luego,
Realiza un inventario honesto de tu vida. ¿Hay pecados que no has confesado? ¿Hay relaciones que no has reconciliado? ¿Hay áreas donde has estado desobedeciendo lo que sabes que Dios te ha pedido? El Salmo 139 contiene una oración poderosa en los versículos 23 y área 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Atrévete a hacer esta oración con sinceridad. Y prepárate para lo que el Espíritu te muestre. Después, cultiva el hambre a través de la exposición a la palabra y a testimonios de lo que Dios está haciendo. Cuando lees las Escrituras con ojos de fe, cuando escuchas lo que Dios hace en otras partes del mundo, tu corazón comienza a arder con deseo por esa misma experiencia. Aquí es donde necesito hacer una pausa para abordar algo que el pastor Cho trataba con mucho cuidado. El equilibrio entre buscar experiencias y buscar a la persona del Espíritu Santo. Hay quienes van de conferencia en conferencia, de avivamiento en avivamiento, buscando la próxima experiencia emocional. Quieren el escalofrío, las lágrimas, la sensación de estar tocando algo divino, pero cuando la experiencia pasa, vuelven a la misma vida, vacía de antes, hasta que encuentran la próxima reunión especial. Esto no es vida en el Espíritu. Es adicción emocional disfrazada de espiritualidad. El verdadero caminar en el Espíritu produce transformación duradera, fruto permanente, crecimiento continuo. Las experiencias vienen, sí, y son maravillosas cuando vienen, pero no son el objetivo. Son subproductos de una relación genuina con la persona del Espíritu Santo. Déjame llevarte ahora al tema del poder, porque cuando hablamos de lo sobrenatural, inevitablemente hablamos de poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús promete: «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». La palabra griega para poder es dunamis, de donde obtenemos palabras como dinamita y dinámico. Es poder explosivo, poder transformador, poder que produce resultados. Pero nota el propósito de ese poder: testificar de Jesús. El Espíritu Santo nunca da poder para exhibición personal ni para satisfacción del ego. Da poder para cumplir la misión del Evangelio. Cuando buscas ser lleno del Espíritu, con el propósito correcto, cuando quieres poder no para impresionar sino para servir, el cielo responde con generosidad. Este poder se manifiesta de muchas maneras. Puede ser poder para testificar con denuedo, como Pedro en el día de Pentecostés predicando ante miles que semanas antes le habrían causado terror. Puede ser poder para amar a los que son difíciles de amar, como Esteban orando por sus asesinos mientras lo apedreaban. Puede ser poder para resistir la tentación, como José huyendo de la esposa de Potifar a pesar de las consecuencias. Puede ser poder para perseverar en el sufrimiento, como Pablo y Silas cantando alabanzas en la cárcel de Filipos con las espaldas sangrantes. Puede ser poder para sanar a los enfermos, como los apóstoles llenando las calles de Jerusalén con milagros que asombraban a la ciudad. El poder del Espíritu Santo es versátil, adaptándose a cada situación donde se necesita la intervención divina. El pastor Yonggi Cho experimentó este poder de manera extraordinaria en el área de la sanidad divina. Miles de testimonios documentados dan fe de personas sanadas de enfermedades terminales, de condiciones crónicas, de dolencias que la medicina había declarado incurables. Pero él siempre fue cuidadoso de mantener la perspectiva correcta. La sanidad, enseñaba, es una señal que apunta a Jesús, no un fin en sí misma. Si te enfocas más en la sanidad que en el sanador, has perdido el rumbo. También reconocía que no todos son sanados, y que este misterio no debe llevarnos a cuestionar la bondad de Dios ni el poder del Espíritu. A veces Dios sana inmediatamente, a veces sana gradualmente, a veces sana en la gloria eterna. Nuestra tarea es orar con fe y dejar los resultados en sus manos soberanas. Ahora bien, hay una manifestación del Espíritu Santo que el pastor Cho consideraba quizás la más importante de todas, aunque rara vez recibe la atención que merece: la guía divina. En Romanos capítulo 8, versículo 14,
Pablo declara, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no es un lujo opcional para creyentes súper espirituales, es la marca distintiva de todo hijo de Dios. El Espíritu Santo quiere guiarte en las decisiones grandes y pequeñas de tu vida, con quién casarte, qué trabajo tomar, dónde vivir, cómo criar a tus hijos, cómo administrar tu dinero, cómo invertir tu tiempo. Él tiene el plano de tu vida, el diseño original que el Padre trazó antes de la fundación del mundo, y quiere dirigirte hacia el cumplimiento de ese propósito. ¿Cómo escuchamos su guía? Esta es probablemente la pregunta que más me hacen, y la respuesta requiere matices. Primero, el Espíritu Santo siempre guía de acuerdo con la palabra escrita. Nunca te dirá que hagas algo que contradiga las Escrituras. Si crees que el Espíritu te está guiando a dejar a tu cónyuge por otra persona, o a vengarte de alguien que te ofendió, o a acumular riquezas a costa de otros, no es el Espíritu de Dios. Es tu propia carne, o peor, un espíritu de engaño. La palabra es el filtro no negociable para toda supuesta guía divina. Segundo, el Espíritu guía a través de paz o falta de ella. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». La palabra gobierne en griego significa actuar como árbitro o juez. Cuando tienes paz profunda sobre una decisión, generalmente es luz verde del Espíritu. Cuando hay inquietud persistente que no puedes explicar, presta atención a esa señal de advertencia. Tercero, el Espíritu guía a través de circunstancias providenciales. Puertas que se abren o se cierran, oportunidades que surgen o desaparecen, confirmaciones a través de otras personas. Pero cuidado con depender solo de las circunstancias, porque Satanás también puede manipular situaciones. Las circunstancias deben confirmar lo que ya estás percibiendo en tu espíritu y en la palabra. Cuarto, el Espíritu guía a través de impresiones internas, ese conocimiento que no puedes explicar pero que es real. Con el tiempo y la práctica, aprendes a distinguir la voz del Espíritu de tus propios pensamientos y deseos. Permíteme compartirte la historia de Raquel, una mujer de 48 años que enfrentaba una decisión crucial. Su empresa le ofrecía un ascenso significativo con un aumento de salario considerable, pero el puesto requería mudarse a otra ciudad, alejarse de su familia extendida y trabajar horas que limitarían severamente su tiempo para el ministerio al que sentía llamada. Desde la perspectiva humana, la respuesta parecía obvia. ¿Quién rechaza un ascenso así? Pero Raquel había aprendido a buscar la guía del Espíritu Santo en cada decisión importante. Comenzó a orar específicamente por claridad. Le pidió al Espíritu que le diera paz si debía aceptar, o inquietud si debía rechazar. Buscó en la palabra principios aplicables a su situación. Conversó con consejeros espirituales maduros, y esperó. Después de 2 semanas de buscar intensamente, la respuesta estaba clara. Con mucho temor pero con convicción, rechazó la oferta. Sus colegas pensaron que estaba loca. Su familia cuestionó su decisión, pero 3 meses después, la empresa entró en crisis financiera y el puesto que ella habría tomado fue eliminado junto con docenas de otros. Mientras tanto, una oportunidad completamente inesperada surgió en su área, permitiéndole crecer profesionalmente sin sacrificar sus prioridades espirituales y familiares. Aprendí, punto de lo cero, dice Raquel, que el Espíritu Santo ve lo que yo no puedo ver. Su ver aquel guía no siempre tiene sentido en el momento, pero siempre tiene sentido al final. Este tipo de vida, sensible a la dirección del Espíritu, es lo que el pastor Yonggi Cho llamaba la 4ª dimensión. Él enseñaba que existen 4 dimensiones. Las 3 físicas de largo, ancho y profundidad que conforman el mundo material, y una 4ª dimensión espiritual que ejerce dominio sobre las otras 3. El Espíritu Santo opera en esta 4ª dimensión, y cuando aprendemos a colaborar con Él, participamos en su autoridad sobre el mundo físico. Esto no es ciencia ficción espiritual ni especulación mística. Es el testimonio de las Escrituras donde vemos al Espíritu moviéndose sobre las aguas en la creación, donde vemos a Jesús operando en poder por el Espíritu, donde vemos a la iglesia primitiva impactando su mundo a través de manifestaciones sobrenaturales.
Ahora quiero abordar algo que puede ser incómodo, pero es necesario: los excesos y abusos relacionados con el Espíritu Santo. El pastor Cho fue siempre consciente de que junto al mover genuino del Espíritu, hay falsificaciones, manipulaciones y errores que dañan a personas y desacreditan el Evangelio. Hay predicadores que usan técnicas psicológicas para inducir estados emocionales y luego lo atribuyen al Espíritu. Hay supuestos profetas que dan palabras vagas que podrían aplicarse a cualquiera y las presentan como revelación divina. Hay manifestaciones físicas que pueden ser genuinas, pero también pueden ser carne, cultura o incluso influencia demoníaca. ¿Cómo discernimos? Primera de Juan capítulo 4 nos da criterios claros. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cualquier manifestación que no exalte a Cristo, que distraiga de Cristo, que sustituya a Cristo, no es del Espíritu Santo, aunque se presente como tal. Además, el fruto confirma o desmiente la raíz. Un ministerio puede tener manifestaciones espectaculares, pero si produce división, orgullo, manipulación financiera, inmoralidad, no es de Dios, por más señales y prodigios que exhiba. No permitas que los abusos te alejen del auténtico mover del Espíritu. Eso sería como rechazar toda la comida porque algunos alimentos están contaminados. Aprende a discernir, mantente firme en la palabra. Busca comunidad con creyentes maduros que puedan ayudarte a evaluar las experiencias, pero no cierres tu corazón a lo genuino por temor a lo falso. El Espíritu Santo es real. Su poder es real. Sus dones son reales. Su guía es real. Y está disponible para ti hoy. Llegamos ahora a algo que el pastor Cho consideraba absolutamente crucial para invocar al Espíritu Santo y vivir lo sobrenatural: la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es optimismo ni pensamiento positivo ni fuerza de voluntad. Es confianza arraigada en el carácter de Dios y en sus promesas. Cuando invocas al Espíritu Santo, debes hacerlo creyendo que Él responderá, no porque lo merezcas, sino porque Él es fiel. La duda divide el corazón y bloquea la recepción. Santiago capítulo 1 advierte que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y que no piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17, nos da la respuesta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más te expones a la palabra, más crece tu fe. No estoy hablando de lectura casual ni de estudio meramente intelectual. Estoy hablando de meditar en la palabra, masticarla, interiorizarla hasta que se convierta en parte de ti. El Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como aquel cuyo delicia está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. La meditación bíblica no es vaciarte la mente como en Al-Serra, prácticas orientales. Es llenar tu mente con las verdades de Dios, reflexionar en ellas, confesarlas, aplicarlas. Cuando la palabra satura tu pensamiento, la fe crece naturalmente porque estás viendo a Dios como Él realmente es. El pastor Yonggi Cho enseñaba también sobre lo que él llamaba el lenguaje de la fe. Y aquí entramos en un terreno que algunos encuentran controversial, pero que está sólidamente fundado en las Escrituras. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay poder creativo en las palabras habladas en fe. No estoy hablando de manipular a Dios, ni de decretar cosas egoístas como si tuviéramos autoridad independiente. Estoy hablando de alinear nuestras palabras con las promesas de Dios, de declarar su verdad sobre nuestras circunstancias, de llamar las cosas que no son como si fueran tal como Dios lo hizo con Abraham. Esto tiene aplicación práctica en cómo invocamos al Espíritu Santo. En lugar de orar vagamente: Dios, si es tu voluntad, tal vez podrías considerar llenarme de tu Espíritu. Ora con fe basada en la promesa: Padre,
Tú prometiste dar el Espíritu Santo a los que te lo piden. En el nombre de Jesús, te pido que me llenes ahora. Creo que lo estás haciendo. Recibo tu Espíritu con gratitud. ¿Ves la diferencia? La primera oración está llena de dudas e incertidumbre. La segunda está anclada en la palabra y expresada con fe. El pastor Cho solía decir: ora hasta que creas, y luego declara lo que crees. Ahora déjame compartirte sobre un aspecto del Espíritu Santo que no siempre es bienvenido, pero es absolutamente esencial: su obra de convicción y corrección. En Juan capítulo 16, versículos 8 al 11, Jesús dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no es solo el consolador que nos hace sentir bien, es también el que nos confronta con la verdad sobre nosotros mismos, que expone lo que preferimos mantener oculto, que no permite que nos conformemos con menos de lo que Dios diseñó para nosotros. Si quieres vivir lo sobrenatural, debes estar dispuesta a someterte a esta obra del Espíritu. Y créeme, no siempre es cómodo. Hay momentos donde el Espíritu señalará actitudes, hábitos, relaciones, prioridades que necesitan cambiar. Tu respuesta a esa convicción determinará tu progreso espiritual. Puedes endurecer tu corazón, justificar tu comportamiento, resistir al Espíritu y quedarte estancada. O puedes humillarte, confesar, arrepentirte y experimentar la libertad que viene con la obediencia. Recuerdo la historia de Patricia, una líder de ministerio de mujeres en su iglesia. Tenía dones evidentes, carisma, capacidad para enseñar. Pero había un área que el Espíritu Santo señalaba repetidamente: su lengua. Patricia tenía la costumbre de hablar de otros de manera negativa, siempre con justificaciones espirituales como pedir oración o compartir preocupación, pero en realidad era chisme y crítica disfrazados. El Espíritu la convencía cada vez que caía en este patrón, pero ella minimizaba la seriedad del asunto. Es solo conversación, se decía. No estoy diciendo mentiras. Pero la falta de paz persistía, y notaba que su ministerio comenzaba a estancarse. Las reuniones que antes estaban llenas de la presencia de Dios ahora se sentían vacías. Finalmente, en un tiempo de ayuno, el Espíritu Santo le habló con claridad que no podía ignorar. Le mostró cómo sus palabras habían herido a personas, habían sembrado división, habían dañado su propio testimonio. Quebrantada, Patricia confesó su pecado, buscó perdón de aquellos a quienes había ofendido, pidió al Espíritu Santo que pusiera guardia sobre su boca. El cambio no fue instantáneo. Tuvo que luchar contra patrones arraigados. Pero a medida que cooperaba con la obra del Espíritu, experimentó una liberación progresiva, y su ministerio, purificado de esa contaminación, floreció como nunca antes. Esto me lleva a algo importante que necesitas entender sobre la vida sobrenatural. No es estática, sino progresiva. El Espíritu Santo te lleva de gloria en gloria, de nivel en nivel, de fe en fe. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto significa que nunca llegas a un punto donde puedes decir, ya lo logré, y dejar de buscar más de Dios. Siempre hay más profundidad por explorar, más territorios por conquistar, más fruto por producir, más poder por experimentar. El pastor Yonggi Cho, después de décadas de ministerio con milagros extraordinarios, seguía buscando más del Espíritu Santo cada día. Nunca se conformó con experiencias pasadas ni vivió de recuerdos. Cada mañana era un nuevo comienzo en su comunión con el Espíritu. Ahora quiero hablarte sobre la batalla espiritual, porque cuando decides vivir lo sobrenatural, despiertas la oposición del enemigo. Efesios capítulo 6 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo no tiene problemas con creyentes tibios que viven vidas de derrota y mediocridad. Pero cuando alguien se levanta con hambre de Dios,
determinado a caminar en el Espíritu, lleno de fe para lo sobrenatural. Ese creyente se convierte en blanco. Vendrán tentaciones más fuertes, distracciones más persistentes, desánimos más profundos, ataques más directos. No te sorprendas cuando esto ocurra. Es señal de que vas en la dirección correcta. El Espíritu Santo es tu aliado en esta batalla. Él te reviste con las armas espirituales descritas en Efesios 6, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Además, te da discernimiento para reconocer las estrategias del enemigo, autoridad para resistirlo, poder para liberarte de sus opresiones. Santiago capítulo 4, versículo 7 promete: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pero nota que este versículo viene inmediatamente después de someteos a Dios. La autoridad para resistir al enemigo proviene de nuestra sumisión al Espíritu. Un creyente que vive en desobediencia tiene poca efectividad en la guerra espiritual, no importa cuánto grite y declare. Pero un creyente sumiso al Espíritu, aunque hable en voz baja, hace temblar al infierno. Déjame asegurarme de que entiendas algo crucial. Invocar al Espíritu Santo y vivir lo sobrenatural no te exime del sufrimiento, ni te garantiza una vida sin problemas. El pastor Yonggi Cho experimentó enfermedades graves, crisis financieras, persecución, incomprensión, y en sus últimos años, consecuencias de errores que él mismo reconoció con humildad. La vida en el Espíritu no es escapismo de la realidad humana, es poder para navegar esa realidad con la gracia y fortaleza de Dios. Pablo, el apóstol más poderoso del Nuevo Testamento, tenía un aguijón en la carne que Dios no removió a pesar de sus ruegos, pero recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Hay un misterio en cómo Dios usa el sufrimiento para profundizar nuestra dependencia de Él y manifestar su poder a través de nuestra fragilidad. Esto nos lleva al tema de la perseverancia, una cualidad que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros y que es indispensable para la vida sobrenatural. No se trata de experiencias de fin de semana, sino de una carrera de larga distancia. Hebreos capítulo 12 nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Habrá días donde la presencia de Dios se sienta palpable y real, donde la oración fluya, donde las respuestas lleguen, donde los milagros sucedan. Y habrá días de sequía, de silencio, de lucha, donde todo lo que puedes hacer es aferrarte a las promesas, aunque no veas su cumplimiento. Ambos tipos de días son parte del viaje. El Espíritu Santo te sostendrá en los valles tanto como te celebrará en las cumbres. Ahora quiero llevarte al aspecto comunitario de la vida en el Espíritu, porque aunque tu relación con Él es personal, no es individualista. El Espíritu Santo crea cuerpo, comunidad, iglesia. Primera de Corintios capítulo 12 desarrolla extensamente la metáfora del cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene una función necesaria y está conectado a los demás. Los dones espirituales son dados para la edificación del cuerpo, no para exhibición personal, y el amor es el contexto donde esos dones operan legítimamente. Por eso el capítulo 13, el famoso capítulo del amor, está justo en medio de la enseñanza sobre dones espirituales. Un don sin amor es ruidoso y vacío. Un creyente lleno del Espíritu será inevitablemente atraído hacia la comunión con otros creyentes, comprometido con una iglesia local, dispuesto a servir en el contexto de relaciones. El pastor Yonggi Cho construyó su ministerio sobre el fundamento de grupos pequeños, células donde los creyentes se reunían semanalmente para estudiar la palabra, orar unos por otros, rendirse cuentas, evangelizar su vecindario. Él entendía que la vida sobrenatural no florece en aislamiento. Necesitas hermanos que te apoyen, que oren contigo, que te confronten cuando te desvías, que celebren tus victorias, que lloren tus pérdidas. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice: hierro con hierro se aguza.
y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si estás tratando de caminar en el Espíritu sola, sin conexión significativa con otros creyentes, estás operando fuera del diseño de Dios y limitando tu crecimiento. Ahora bien, preparémonos para algo muy práctico que quiero darte. Una guía para invocar al Espíritu Santo que puedes implementar hoy mismo. Esto no es una fórmula mágica, sino principios bíblicos organizados en pasos prácticos. Primero, prepara tu corazón. Examina tu vida y confiesa cualquier pecado conocido. Perdona a quienes te han ofendido. Renuncia a cualquier amargura, resentimiento o falta de perdón. El Espíritu Santo es santo, y aunque ya habita en ti si eres creyente, su poder fluye libremente a través de un vaso limpio. Segundo, alimenta tu fe. Lee pasajes que hablen sobre el Espíritu Santo y su obra. Hechos, capítulos 1 y 2. Juan, capítulos 14 al 16. Romanos, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulos 12 al 14. Gálatas, capítulo 5. Efesios, capítulos 1 y 5. Medita en estos textos, memoriza versículos clave, déjalos saturar tu pensamiento. Tercero, crea espacio. Aparta un tiempo sin interrupciones donde puedas estar a solas con Dios. Puede ser temprano en la mañana, tarde en la noche, durante tu hora de almuerzo, cuando sea que puedas asegurar quietud y privacidad. Apaga los dispositivos, cierra la puerta y preséntate ante el Señor con expectativa. Cuarto, adora antes de pedir. No comiences inmediatamente con peticiones. Comienza magnificando a Dios por quien Él es. Alábalo por sus atributos, agradécele por sus bendiciones, reconoce su señorío sobre tu vida. La adoración prepara tu corazón para recibir. Quinto, invoca con fe y especificidad. Dirige tu oración al Padre, en el nombre de Jesús, pidiendo ser llena del Espíritu Santo. Puedes orar algo como: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Reconozco mi necesidad de ser llena de tu Espíritu Santo. Tú prometiste dar el Espíritu a los que te lo piden, y yo lo estoy pidiendo ahora. Lléname con tu poder, con tus dones, con tu fruto. Que tu presencia sature cada área de mi vida. Hago espacio para ti, Espíritu Santo. Te doy la bienvenida, te rindo el control. Ven y haz en mí todo lo que deseas hacer. Sexto, recibe con gratitud. No sigas pidiendo indefinidamente como si Dios no te hubiera escuchado. Llega un momento donde dejas de pedir y comienzas a agradecer. Agradece porque el Espíritu Santo está respondiendo a tu invitación, aunque no sientas nada espectacular. La fe no depende de sensaciones. Séptimo, actúa en obediencia. Cuando te levantes de ese tiempo de oración, mantente sensible a la dirección del Espíritu durante el día. Obedece los impulsos santos. Resiste las tentaciones. Habla palabras de fe. Sirve a otros con amor. La llenura del Espíritu no es para acumular, sino para derramar. Un punto crucial que el pastor John Cho enfatizaba es que la llenura del Espíritu no es un evento único, sino una experiencia continua. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo usa un verbo en tiempo presente continuo. Sed llenos del Espíritu. Literalmente, estén siendo llenos. Es como respirar. No tomas una respiración profunda una vez en la vida y esperas que te dure. Respiras constantemente. De la misma manera, necesitas ser llena del Espíritu repetidamente. Cada día presenta desafíos que drenan tus recursos espirituales. Cada día necesitas una nueva llenura para enfrentar lo que viene. Déjame ahora pintar un cuadro de cómo luce la vida de alguien que ha aprendido a invocar al Espíritu Santo y vivir lo sobrenatural. No estoy describiendo perfección sin luchas, sino un patrón general de vida transformada. Esta persona comienza su día en comunión con el Espíritu, reconociendo su presencia, invitándolo a guiar cada paso. A lo largo del día, mantiene una conversación interna con él, consultándolo en decisiones, agradeciéndole por bendiciones, pidiendo ayuda en desafíos. Cuando enfrenta tentación, recurre inmediatamente al poder del Espíritu para resistir. Cuando encuentra oportunidades de servir, las aprovecha guiada por Él.
Su hablar está sazonado con gracia porque el Espíritu controla su lengua. Sus reacciones bajo presión muestran el fruto del Espíritu porque Él está formando el carácter de Cristo en ella. Experimenta momentos de dirección clara, donde sabe exactamente qué hacer, o decir aunque no pueda explicar cómo lo sabe. Ora con autoridad, no porque sea especial, sino porque el Espíritu ora a través de ella. Ve respuestas a oración que otros considerarían coincidencias, pero que ella reconoce como intervenciones divinas. Y todo esto con humildad, sin exhibicionismo ni orgullo espiritual, porque sabe que todo es por gracia y que sin el Espíritu no puede hacer nada. Quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Tú ya tienes al Espíritu Santo. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, no estás buscando algo que no tienes. Estás aprendiendo a cooperar con alguien que ya vive en ti. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 pregunta: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El Espíritu vino a residir en ti en el momento de tu conversión. Pero hay una diferencia entre su presencia en ti y su poder a través de ti. Hay una diferencia entre ser habitada por Él y ser controlada por Él. La llenura implica rendición, permitir que Él ocupe cada habitación de tu vida, cada área que tal vez has mantenido cerrada con llave. Ahora, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero dejarte con algunas declaraciones que puedes hacer tuyas, confesiones de fe, basadas en la palabra que te ayudarán a posicionarte para lo sobrenatural. Repítelas conmigo si puedes, no como palabras huecas, sino como expresiones de fe genuina. Yo soy templo del Espíritu Santo. Él vive en mí, y yo estoy siendo llena de su presencia cada día. El Espíritu Santo es mi consolador, mi guía, mi maestro, mi compañero constante. Él me revela la verdad, me recuerda las palabras de Jesús y me capacita para vivir en victoria. Tengo acceso al poder del Espíritu para testificar, para resistir tentación, para amar a los difíciles, para perseverar en dificultad. Los dones del Espíritu están disponibles para mí según su distribución soberana, y estoy abierta a recibir todo lo que Él quiere darme. El fruto del Espíritu está siendo formado en mi carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo me guía en las decisiones de mi vida. Aprendo a escuchar su voz y a seguir su dirección con obediencia pronta. Yo vivo en expectativa de lo sobrenatural, porque sirvo a un Dios sobrenatural que sigue haciendo milagros hoy. Para cerrar, quiero contarte algo que el pastor Yonggi Cho compartió hacia el final de su vida. Mirando atrás a décadas de ministerio con milagros extraordinarios, iglesias plantadas en todo el mundo, millones de personas impactadas, dijo que lo más valioso de todo no fueron las señales y prodigios, sino la comunión diaria con el Espíritu Santo. Esos momentos de quietud donde simplemente estaba en su presencia, donde escuchaba su voz, donde sentía su amor. Todo lo demás fluía de ahí. Sin esa intimidad, los milagros habrían sido vacíos. Con ella, incluso los días ordinarios estaban saturados de significado eterno. Esta es mi oración para ti: que no te conformes con menos de lo que Dios tiene disponible. Que aprendas a invocar al Espíritu Santo no como técnica, sino como relación. Que vivas lo sobrenatural no como experiencias esporádicas, sino como estilo de vida. Que camines en el poder, pero también en el fruto. Que operes en los dones, pero nunca fuera del amor. Que escuches su guía y, sobre todo, que disfrutes su comunión. Voy a orar contigo ahora mismo. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, te invito a cerrar tus ojos, a poner tus manos sobre tu corazón como símbolo de apertura y a unirte a esta oración. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este momento y a cada momento de mi vida. Reconozco que sin ti, nada de valor eterno puedo hacer. Te necesito más que el aire que respiro. Perdóname por las veces que te he ignorado, entristecido o resistido. Perdóname por conformarme con menos de lo que tú quieres darme. Hoy renuevo mi compromiso de caminar contigo en intimidad y obediencia. Lléname con tu presencia hasta rebosar. Lléname con tu poder para servir. Lléname con tu amor para reflejar a Cristo.
Dame sensibilidad para escuchar tu voz y valentía para obedecer lo que me dices. Manifiesta tus dones a través de mí según tu voluntad. Soberana, forma tu fruto en mi carácter para que otros vean a Jesús en mí. Guíame en cada decisión, grande y pequeña. Protégeme del enemigo y capacítame para resistirlo. Úsame para tu gloria en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi iglesia. Que mi vida sea un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer cuando alguien se rinde completamente a ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amiga, si este mensaje ha tocado tu corazón, me encantaría que dejaras un comentario compartiendo cómo Dios te habló hoy. También te animo a compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte el contenido que viene. Recuerda, el Espíritu Santo te está esperando. No para condenarte ni para exigirte perfección, sino para llenarte, guiarte, transformarte y llevarte a vivir la vida sobrenatural que siempre fue el plan de Dios para ti. No pospongas esta búsqueda. Hoy es el día. Ahora es el momento. Él está tan cerca como un susurro de tu corazón. Invócalo y prepárate para ver lo que Él hará. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo hoy y todos los días de tu vida. Hasta la próxima.